Estamos entonces resolviendo la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la vez pasada estuvimos mirando algunos textos bíblicos que confirman que Jesús, el Mesías, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Hay, por supuesto, muchos más de los que mencionamos, pero ya es tarea de cada cual profundizar al respecto. Hoy quiero mencionarles otra manera de demostrar que Jesús es el mismo Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Básicamente voy a usar tres textos. El primero de ellos se encuentra en el libro de los Salmos. Y allí encontramos, hablando de Dios, el Señor, que Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Por supuesto que está hablando del Señor, el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Jehová, Yahvé, JHVH, el Señor, el Eterno, en fin, como ya hemos visto. Pero este pasaje se repite en el Nuevo Testamento en la carta que el apóstol Pablo escribió, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, pero lo aplica a Jesús. Podría alguien decir, no, un momentico, aquí hubo una equivocación, porque esto es referente al Dios del Antiguo Testamento. No hay ninguna equivocación. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo, el Señor, cumplió literalmente esta profecía. No se la aplicó sin que le perteneciera a Él. Le pertenecía a Él porque Él es el Dios del Antiguo Testamento que está cumpliendo con todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, como dijo Jesús mismo, en los profetas y en los salmos. De Él, de Jesús, se habló en el Antiguo Testamento y Él es el cumplimiento de esto. Entonces, no hay ninguna equivocación. Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. El segundo pasaje que quiero usar se encuentra en el libro del profeta Isaías. Y el profeta, hablando de Jehová, dice que ante mí, Jehová el Señor lo dijo, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Fíjese, es el Dios del Antiguo Testamento el que ha dicho no hay otro, yo solo y fuera de mí no hay más. El que dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Una vez más, el apóstol Pablo cita este texto para aplicárselo a Jesús en la carta que escribe ahora a los Filipenses, cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo es que aquí toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar a Jesucristo, si el que lo había dicho era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento? Reitero, no hay ninguna equivocación y menos una contradicción. Lo que aquí hay es el cumplimiento de la profecía. El Dios del Antiguo Testamento se manifestó en carne y aparece Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne y no es otro Dios, porque no hay más, solamente hay uno, el Dios del Antiguo Testamento. Así que cuando se doble toda rodilla y toda lengua confiese ante Jesús, es lo mismo que estar toda rodilla doblada y confesando ante el Jehová del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también, en la carta a los Romanos, habla acerca del tribunal de Cristo donde todos compareceremos. Y la profecía decía que ante el Dios del Antiguo Testamento
todos comparecerán y todos confesarán. Y por último, les quiero hacer una referencia al apóstol Pablo, de quien hemos hablado tanto hoy. Un judío que dice ser orgulloso de su tradición religiosa, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo de la secta más celosa de la ley. Así que este hombre es un hombre monoteísta. Para él no hay duda que solo existe un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no hay más. Él es el Señor, el único Señor. Pero sirviendo, o más bien pensando el que servía al Dios de sus padres, estaba persiguiendo a los cristianos. Y llegamos al capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde yendo de camino hacia Damasco, tiene ese encuentro personal con el Señor. Y una luz le rodea, y este hombre, postrándose, pregunta: ¿quién eres, Señor? Al oír la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Cuando este hombre, Saulo de Tarso, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, judío de pura cepa, como podríamos decir, pregunta: ¿quién eres, Señor? Por supuesto que él se está refiriendo en esa pregunta al Dios del Antiguo Testamento. Para él estaba claro que quien se había aparecido allí en esa visión, en esa manifestación, no era otro que el Dios del Antiguo Testamento, y por eso le llama Señor. Tal vez él esperaba la respuesta JHBH, o Yahvé, o el Eterno, o quizás también Elohim, o cualquiera de los títulos dados al Dios del Antiguo Testamento, pero no escuchó nada de eso, sino que la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, Jesús es Jehová. Gracia y paz, mis amados hermanos, como siempre, a escudriñar las Escrituras.